Si llegaste a este video buscando un tutorial de nivel -1 para principiantes que te enseñe paso a paso cómo empezar a desarrollar tus primeros videojuegos con Unity, llegaste al lugar correcto. También, si posiblemente ya llevas viendo videos por un buen rato y ves que todos los videos que hay allá afuera te enseñan como si ya llevaras mucho tiempo programando, como si conocieras bastante bien el tema de la programación y te hacen sentir que este tema como que no es para ti, como que de pronto te sientes que no es para ti, pues también llegaste al lugar correcto, porque en este video te voy a enseñar cómo utilizar Unity para crear tu primer videojuego desde nivel -1, desde nivel principiante o antes que principiante, ¿no? Conocedor, podríamos llamarlo, ¿no? No conocedor, ¿no? Te voy a enseñar cómo empezar a programar tu primer videojuego desde 000 y te voy a enseñar a conocer bien la plataforma. Es un poquito largo el video, yo lo entiendo perfectamente, pero créeme que valdrá la pena, porque si dominas lo que te voy a enseñar en este video, que es como un mini curso, vas a tener una base espectacularmente buena para que empieces a crear tus videojuegos, ya sea en 3D o en 2D, ¿vale? El día de hoy usaremos ejemplos en 2D, quizás en un futuro usaremos 3D, pero créeme que lo que te voy a enseñar sirve para ambos, ¿ok? Así que sin más que decir, tómate un cafecito, tómate un tecito, prepárate, desconcéntrate, desconéctate, ¿no? Y concéntrate. Y sin más que decir, comencemos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con nuestra plataforma, con Unity, ¿vale? Esta ventana que ves aquí se llama la ventana jerarquía y básicamente lo que hace es que te añade una lista de los elementos que se encuentran en ese nivel, en esa escena. Te doy un ejemplo. Aquí solamente se encuentra la cámara y si yo arrastro un personaje, por ejemplo voy a arrastrar este de acá, lo pongo acá. Entonces ahora hay una cámara y está el personaje. Y el personaje que yo seleccione aquí se va a ver en la ventana escena, que básicamente lo que hace es mostrarme todo el juego en general, ¿no? Y la ventana game, que básicamente me muestra cómo lo va a ver el jugador, ¿vale? También se encuentra aquí la ventana inspector, que básicamente lo que va a hacer es mostrarme las opciones, la información y las cosas que contenga la cosa que yo seleccione en la jerarquía, ¿sí? Si selecciono este personaje Ron, me muestra aquí que se llama Ron, y aquí incluso yo lo puedo cambiar de nombre por personaje. Y me muestra aquí como sus coordenadas, como si fuera Google Maps, donde se encuentra nuestro componente Sprite Render, que es básicamente el que se encarga de mostrar el sprite, mostrar la imagen. Sin él pues no se puede, ¿sí? Ya te explicaré eso un poco más a fondo. Y por último, la ventana Project. La ventana Project lo que va a hacer es mostrarme básicamente las cosas que yo tenga, los recursos, las imágenes, sonidos y cosas que tenga en el proyecto entero, no necesariamente en el nivel, ¿vale? Si es como tu carpeta de recursos, ¿no? Como tu mochila. Y si quieres usar alguno en el nivel, pues lo arrastras a la escena o lo arrastras a la jerarquía, ¿vale? Si quieres importar o añadir más elementos a tu videojuego, por ejemplo, imágenes y cosas, por ejemplo, este mostacho, lo único que tienes que hacer, o este muñequito, es simplemente pues arrastrarlo, ¿no? Llegas acá y lo arrastras y lo pones acá. Es realmente así de fácil, ¿no? Y aquí nos queda nuestro muñequito. Este lo voy a eliminar. Le voy a dar clic derecho, eliminar. Listo. Entonces, vamos a preparar un poquito el ambiente con todo esto que sabemos. Cuando tú quieres manipular los elementos de tu juego, es muy importante que conozcas estas herramientas. Yo tengo la versión de Unity 2021, entonces aquí cambiaron un poquito, pero realmente son las mismas herramientas de las otras versiones, ¿no? Es decir, yo selecciono mi personaje y con la herramienta de mano, por ejemplo, puedo yo mover la escena. Un pequeño atajo para eso es simplemente presionando la ruedita del ratón, ¿vale? Funciona igual. Si utilizo la herramienta de las flechitas, lo que puedo hacer es mover mi personaje, ya sea izquierda a derecha, arriba abajo, o si agarro de este cubito azul, lo puedo mover libremente. ¿Ok? La herramienta para girar, lo que me permite es girarlo en distintos ángulos, incluyendo 3D. Recuerda que Unity, a pesar de que la configuración del juego esté en 2D, te permite cambiarlo desde acá, 2D y 3D, ¿vale? Herramienta lo que hace es permitirme ancharlo, ¿sí? Como cambiarle las proporciones, ¿no? ¿Ok?
Ya sea que si lo cojo de aquí se ancha, si lo cojo de aquí pues sí, se cambia. Y si lo cojo del centro se cambia de forma uniforme. Esta hace exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que pues, a mí me gusta más, es un poco más cómoda, ¿no? Y esta que es como una mezcla de todas las herramientas, ¿no? Ok, ahora que ya tenemos nuestro personaje, lo que voy a hacer es enseñarte un poquito de qué es capaz Unity, ¿vale? Antes de pasar a la programación, vamos a sentar muy bien las bases de Unity. Créeme que con unas buenas bases, el proyecto es mucho más sencillo. Voy a poner aquí este cosito que haga como de suelo, lo voy a estirar un poquito, ¿sí? No soy lo más maravilloso del mundo, pero luego podríamos ver cómo crear niveles. Y lo que vamos a hacer es, para que el juego inicie, le damos en el play, en este botoncito de acá. Y ahí ya él simula que el juego está funcionando. Obviamente, ¿qué va a pasar? Pues absolutamente nada, porque no hemos hecho como que pasen cosas. Pero lo vamos a hacer. Entonces, te voy a enseñar cómo, mira. Nosotros a nuestros personajes, por ejemplo a este le voy a cambiar el nombre, le podemos poner cosas que se llaman componentes, ¿sí? Y cada componente hace una cosa diferente. Esta es realmente la clave de Unity. Y presta mucha atención. Te doy un ejemplo, mira. Tenemos el componente Sprite Render, básicamente lo que hace es encargarse de todo lo que tenga que ver con el sprite. ¿Sí? Es el renderizador de sprite. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, aquí en el sprite le puedo cambiar por otro sprite. ¿Sí? ¿Ves cómo cambia? Le puedo cambiar el color. Y un montón de pues, otras cosas realmente, ¿no? Tiene como herramienticas y cositas que me permiten luego hacer cambios. Si tú conoces los componentes que hacen la cosa que quieres hacer con tu juego, realmente no necesitas recetas. Te voy a dar otro ejemplo, mira. Si nosotros nos vamos a agregar componentes, Physics 2D, y aquí ahí están los componentes que tienen que ver con las físicas del juego, ¿sí? El más importante es Rigid Body 2D, que lo que hace es añadirle físicas, es decir, que tenga gravedad, que se pueda empujar, que pueda saltar, que pueda, sí, moverse como si tuviera físicas en general. Y ahí vas a ver que ahora que tiene gravedad, él cae, ¿sí? Nuestro personaje cae. Pero si nosotros le ponemos la gravedad en cero, lo que va a hacer es que no va a hacer nada, se va a quedar quieto, ¿sí? Pero podemos manipularlo incluso mucho más allá, es decir, podemos ponerle un poco más de gravedad o incluso le podemos poner gravedad negativa, mira, es como sube, o gravedad pues, positiva, ¿no? Nota cómo esto va cambiando, estas son las... Este es el componente transform y se encarga de la posición, la rotación y el escalado, es decir, si tú aquí mueves esto, X, Y, Z significa X es izquierda, derecha, Y es arriba, abajo. Y Z es adelante y atrás. Te lo muestro más fácil en 3D, mira. Z es adelante y atrás. Mira que cuando sumo Z, él se va hacia atrás. Y cuando resto, él se va hacia adelante. ¿Ok? Lo mismo con rotación. Rotación en Z. Rotación en Y. Gira como si fuera una monedita. Y rotación en X. Gira como si fuera una moneda, pero en sentido contrario. Y el escalado es lo mismo, ¿sí? En X y en Y. Y en Z sí no cambia, pues porque es plano, porque es un personaje en 2D, pero si fuera en 3D sería exactamente igual, ¿ok? Entonces ahora que tenemos estos componentes, tú miras, Santi, pero yo le añadí el Rigid Body, le añadí el Sprite Render, le añadí el Transform, pero cuando cae, no choca con mi suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, recuerda que realmente hacer un videojuego tienes que hacerlo el computador, tienes que explicarle todo paso a pasito, ¿no? Entonces, primero necesitas un colisionador, algo que ahí es como si fueran hologramas. Entonces, necesitas algo con lo que puedas chocar, ¿vale? Entonces, de nuestro componente igual nos vamos a físicas y lo que vamos a hacer es buscar colisionadores. Notas que hay varios, Circle Collider, Capsule Collider y otros más. Realmente la única diferencia está en la forma del colisionador. Por ejemplo, que Circle tiene forma de círculo y cápsula forma de cápsula. Vamos a darle cápsula y vas a ver que se añade aquí como una cosita verde. Esos son los límites de nuestra colisionador y podemos modificarlos. Si le damos en este botón y aquí como en estos punticos podemos más o menos darle la forma. Lo ideal es que tenga más o menos la misma forma de nuestro personaje, ¿no? Pero no basta con que nuestro personaje tenga un colisionador, también lo tiene que tener el suelo, ¿sí? Entonces, igual el suelo lo seleccionamos
Box Collider, y vamos a ponerlo a prueba nuevamente, ¿vale? Con eso, entonces, recuerda, la base de Unity realmente está en sus componentes. Pero no te preocupes, si tú dirás, Santi, pero entonces deben ser muchos componentes para hacer las cosas que quiero hacer. Y realmente es que no. Por lo general, los mismos componentes se repiten. Entonces, si seleccionas los componentes correctos, que por lo general son poquitos, y los aprendes a dominar, esto incluyendo en la programación, que lo veremos en este mismo video, créeme que todo va a ser mucho más fácil, ¿vale? Entonces, en general, esto es Unity. Así es como lo manipulas, así es como lo manejas, ¿ok? Muy posiblemente te encuentres con algunos detallitos, te los voy a intentar adelantarlos para evitar que tengas errores, ¿sí? Mira lo que pasa si, por ejemplo, ponemos este suelo un poquito ladeado, ¿vale? Ahí te vas a dar cuenta que lo que va a pasar es que nuestro personaje, claro, se va a caer. Es verdad, tengo que ponerle la gravedad. Y mira cómo gira, ¿sí es? ¿Por qué? Porque nuestro colisionador tiene forma como de pildorita, entonces él se va a caer como si fuera una pildorita, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Tú dices, uy, Santi, pero yo no quiero eso, yo quiero que mi personaje quede recto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es irnos al Rigid Body, Constraints, y aquí lo que podemos hacer es congelar alguna de estas cosas. Por ejemplo, X, por si no queremos que se mueva a la izquierda o a la derecha, no queremos que algo lo empuje, ¿sí? Eso tiene que ver con las físicas. Y, arriba, abajo, pero en nuestro caso sería congelar la rotación, no queremos que de esos giritos cuando choque como con cosas, ¿no? Y con eso ya lo tenemos, ¿vale? Si tú te preguntarás, Santi, ¿por qué siempre tienes que cambiar la colisión? La gravedad. Es porque, sinceramente, el tema de... A ver, en Unity, tú tienes que... Las modificaciones que vayas a hacer, las tienes que hacer fuera de Play. Si tú modificas algo durante el Play, él no guarda ese cambio, ¿ok? Tienes que hacerlo fuera del Play. Entonces aquí lo tenemos, aquí tenemos pues que esto está acá, y ya queda perfecto, ¿vale? Entonces ahí todo bien, tenemos nuestro personaje y tenemos que nuestro personaje está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, lo más sencillo es que nuestro personaje se mueva. Aquí es donde vamos a entrar al tema de la programación, ¿ok? Voy a intentar ser lo más claro posible, pero si tienes alguna pregunta, ponlo en los comentarios, ¿ok? Bueno, esto lo marca. Entonces lo primero que tenemos que entender es que la programación es como si fuera un componente más, ya sea Spread Render, Read Body, Capsule Collider. Pero es nuestro, nosotros lo creamos, ¿ok? Entonces es tan sencillo como darle clic derecho en nuestra ventana de Project, crear, C# Script. Un script es, pues su propio nombre lo indica, es como si fuera un guión de película para un actor en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el guión para nuestro personaje, ¿ok? Y incluso lo puedes separar por actividades. Por ejemplo, nuestro script movimiento va a servir para que se mueva. Entonces lo vamos a llamar movimiento. Y lo vamos a arrastrar aquí en suelito para que quede fino. Bueno, una vez que nuestro proyecto ya haya quedado, voy a ver si puedo poner esto acá, perfecto. Una vez que nuestro proyecto ya haya quedado, nuestro script ya haya quedado, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo. Entonces seleccionamos nuestro personaje y lo arrastramos a acá. Tú te das cuenta que queda arrastrado porque queda como azulito, ¿sí ves? Como una barrita azul. Lo podemos poner como por acá. A veces es bien difícil, si se te hace difícil lo puedes arrastrar directamente al personaje también, no pasa nada. Se arrastró 2 veces, pues por lo que hicimos, pues no pasa nada. Listo, vamos a abrir nuestro script. Para abrirlo solamente le damos doble clic y él nos va a abrir automáticamente otro programa que viene con Unity. Pues normalmente viene con Unity si hiciste bien la instalación. Si no sabes cómo instalarlo o tienes problemas en este tema de la programación con el programa en general, ¿sí? Lo puedes ver el video anterior de cómo instalar Unity correctamente, ¿ok? Pero voy a suponer que sí lo hiciste, ¿no? Y te vas a encontrar con este hermoso programa que es Visual Studio o el que sea, pero es un editor de texto. Nos permite modificar nuestro guión para que nosotros podamos manipularlo y crear la programación, ¿ok? Entonces,
Empezamos con las bases de la programación. Esto quizás sea un poco complicado, tal vez tengas que rever el video, pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Y vas a ver que no es tan complicado como parece. ¿Ok? Entonces, lo primero. Entonces, esto se llama clase, ¿sí? Y la clase es básicamente nuestro script. Y nosotros escribimos dentro de los corchetes. Es decir, dentro de estos. Estos son los límites, ¿vale? Si en algún momento borras alguno de los límites, pues te va a salir error porque ya no tienes límites. Y los errores en nuestra programación a veces se reflejan como estas pequeñas cositas rojas. ¿Ok? Pero no. Vamos a volver a regresarle su límite. Este con este con este y este con este. ¿Ok? Depende de donde nosotros escribamos nuestro programa, nuestro script va a leer las cosas de una manera u otra. Por ejemplo, esto se llama método. Y básicamente lo que significa nuestro método es que si escribes dentro de él, se va a leer de una manera u otra. Te doy un ejemplo. Este método se llama start y como su nombre lo indica, lo que pasa aquí, el computador lo va a leer al iniciar el juego. Y lo va a leer una sola vez, no más. Este método se llama update, que en inglés es como actualizar y tiene mucho sentido porque lo que pongas aquí, el computador lo va a leer de manera constante. Constantemente, muchas veces y muy rápido. Para darte un ejemplo, el método update lee las cosas por frame. Entonces, si tu juego corre a 60 frames por segundo, lo que pasa es que el computador lo va a leer una sola vez, lo va a leer 60 veces en un segundo. O sea, súper rápido. ¿Okay? Voy a intentar hacerlo lo más fácil. Okay. Ya dije eso. Bueno, sigamos. Entonces, realmente para manipular las cosas en Unity, ¿sí? Todo viene a través del componente que quieres manipular, ¿ok? Y cómo manipularlo te lo voy a explicar. Entonces te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Vamos a hacer que nuestro personaje se mueva, ¿ok? ¿Cómo? Para hacer que se mueva nos enfocamos en el componente que queremos que se encarga de esas cosas. Por ejemplo, el método transform, el componente transform, se encarga de la posición. Pero nota, mira lo que pasa si yo arrastro la X. Mira que se suma, ¿sí ves? Se suma como en decimal, o sea, punto tanto, ¿no? Se suma, se suma, se suma y va a la derecha, en X. Y si lo voy en sentido contrario, se resta, se resta, se resta, entonces va a la izquierda. En Y, hacia arriba, se suma y hacia abajo se resta. ¿Eso qué significa? Que si yo logro manipular mi componente transform, en especial la posición, y logro que se sume, va a ir a la derecha, y si logro que se reste, va a ir a la izquierda. Entonces vamos a hacer eso. Para poder manipular un componente realmente es muy sencillo. Tenemos que indicarle al computador qué es la cosa que queremos manipular y de qué tipo es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es transform. Claro, queremos modificar la posición, pero el padre es transform. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una variable. Entonces, public, ya vas a ver por qué el public, de tipo transform. ¿Sí? Si fuera sprite render, pues pondríamos sprite render. Y le ponemos un nombre. ¿Por qué? Porque podemos crear muchas de diferentes tipos y realmente tenemos esa libertad, pero entonces tenemos que ponerle un nombre, porque si no el computador no va a saber a qué te refieres si vas a crear varios. Entonces, por ejemplo, llamémoslo mi transform o algo así, ¿no? Realmente le puedes poner el nombre que quieras, lo importante es el tipo, ¿sí? Ok, entonces va a pasar lo siguiente, mira. Cuando tú pones public acá, ¿sí? Lo que va a pasar es que en nuestro script aquí va a aparecer una casillita. ¿Sí? Es mi transform y la casilla dice none, es decir, está vacía. ¿Eso qué significa? Que nuestro Unity no sabe cuál es el transform que queremos manipular. Porque realmente podemos manipular el transform de otros objetos. Simplemente lo arrastramos y decimos, este es el que queremos manipular, el transform del suelo. Pero en nuestro caso es nuestro propio transform. Entonces arrastramos nuestro propio personaje. O sea, el transform de mi personaje es el que yo quiero manipular. ¿Ok? Y entonces mi transform a partir de ahora es mi transform. Y para manipularlo lo que tenemos que hacer es, desde el nombre accedemos a los hijos del componente. Entonces, por ejemplo, quiero acceder a posición. Entonces, mi transform.position o rotation. ¿Sí ves? Bueno, por ahí
rotation, ¿sí? Es por acá, o scale, o lo que sea. Entonces nos permite modificarlo, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Voy a hacer esto de una manera sencilla, ¿sí? Si quieres una mayor explicación de cada uno de los conceptos, te recomiendo que te descargues mi ebook, es gratuito, y ahí te enseño cosa por cosa qué es las cosas que estoy haciendo aquí, ¿no? Esto es una condición, y básicamente esto significa, si yo presiono get key down, presiono la tecla, no, get key, perdón, get key, presiono la tecla S, por ejemplo, o D, bueno, está bien. Entonces lo que yo voy a hacer, nota que esto viene con dos paréntesis acá, o sea, son dos, una y una, ¿sí? Si yo presiono la tecla D, lo que voy a hacer es sumar en X, lo que hemos visto, ¿sí? ¿Por qué lo pongo en el método update? Porque quiero que esté constantemente actualizándose, ¿vale? Entonces eso voy a hacer, mi transform.position, ¿sí ves? Más igual, es decir, vamos a sumar, si fuéramos a restar entonces sería menos igual, más igual, ¿y qué es lo que vamos a restar? En X. Nuestro computador, a ver, cuando es una variable que es así como 3 casillas en uno, esto se llama vector 3, entonces necesitamos indicarle las 3 casillas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ponemos new vector 3 como una nueva posición, coma, 0, coma, 0. ¿Sí? Entonces, este es X, este es Y y este es Z. No te preocupes, esto normalmente solamente se hace cuando son así como 3 casillas. Si quieres modificar uno, simplemente le pones ahí el número y ya está. Y entonces, por ejemplo, en 0 pones, vamos a poner un número pequeñito, 1.3, F de float, ¿sí? Es que float es una variable de tipo decimal, ¿sí? Si no le pones F, te va a salir un error. Esto solamente para las variables de tipo decimal. Recuerda, si quieres mayor explicación a profundidad de todos estos detalles, el ebook te lo dejo en la descripción, ¿ok? Pero intentemos ponerlo a prueba, intenta ponerlo en práctica y vas a ver que no es, que te va a funcionar, ¿no? Listo, entonces ya sumamos la posición en X, ¿sí? En X y en Y y en Z lo dejamos completamente vacío. Y ahora ya podemos moverlo hacia la derecha, ¿sí ves? Se mueve un poquito rápido, ¿ok? Pero entonces, si quisiéramos hacerlo hacia la izquierda, ¿cómo sería? Simplemente lo copiamos y lo pegamos, asegurándonos de que esté dentro de los límites del update, recuerda. Y simplemente lo restamos. Y en lugar de D, que sea al presionar la tecla A. ¿Ok? Listo, y se resta. ¿Vale? Y aquí ya lo tenemos. Pero, como te dije, se mueven bastante rápido. Entonces, para esto hay una pequeña solución que te voy a compartir. Y es pero son dos soluciones. Creamos una variable tipo float. Un float realmente es un número decimal, ¿sí? Y lo llamamos speed. Ya vas a ver por qué esto es tan interesante. Y en lugar de decirle 0.3 le vamos a decir speed. ¿Por qué? Porque si speed es 0.3, entonces ahí va a decir 0.3. Si speed es 1, ahí va a decir 1. Y eso lo podemos modificar desde afuera. Sé que puede parecer confuso, pero ahorita que lo pongamos en práctica vas a ver que realmente tiene mucho sentido, ¿no? Entonces mira, aquí tenemos nuestra velocidad, ¿sí? Y está en 0. Pero si nosotros la modificamos de forma manual, por ejemplo aquí lo arrastramos 0. qué sé yo, 8, entonces él se va a mover a esa velocidad. Si yo le resto, se va a mover un poquito más lento. Pero tú miras, Santi, pero ¿cómo haría yo, por ejemplo? Son números muy pequeños, 0,1, 0,2. Hay una forma en la que lo pueda poner con números un poquito más grandes, 2, 3, 4, 5. Y sí, lo único que tienes que hacer es multiplicar esto por time.delta-time. Time.delta-time, para no complicarnos y no entrar como en detalles muy técnicos, es de alguna manera el contador interno del computador, ¿sí? Lo que es como un tic-tac, tic-tac, y nos permite que él sea un poquito más consistente. Vas a ver que la diferencia es mucha cuando lo pongamos en práctica. Entonces nota, por ejemplo, que ahora puedo poner números más grandes, por ejemplo un 4, y se va a mover pues bastante bien, ¿ok? Vamos a hacer el tema del salto. Entonces digamos que yo quiero que al presionar, no sé, espacio, quiero que salte, ¿vale? El tema del salto
se encarga el componente rigid body. Entonces ahora nos fijamos en el rigid body, ¿vale? Vas a ver que el patrón se repite. Si quieres modificar algo, creas una variable de ese algo que se encarga de modificar eso, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo sencillito. El rigid body, vamos a crear una variable de tipo rigid body, 2D, porque es rigid body 2D. Y lo voy a llamar RBD. Y vamos a decir que queremos que la gravedad sea 2, por ejemplo, al iniciar el juego, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo modificamos? Igual que modificamos nuestro componente transform, es decir, con punto y la cosa que está por dentro que queremos modificar, ¿sí? Entonces, variable read body RBD, entonces RBD punto gravity. Y como gravity es un número, ¿sí? Entonces ponemos igual a, no sé, 2. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos era sumando. Pero aquí simplemente estamos diciendo que es 2 y punto. Es decir, que cuando el juego inicie, él se va a poner como 2. ¿Ok? Entonces aquí lo único que nos falta es asignarlo igualmente. Es decir, cuál es el objeto que queremos modificar su rigid body. Entonces es nuestro personaje. Esto siempre es súper importante porque si no te va a salir un un error, ¿sí? Y no va a funcionar bien. Fíjate cómo cambia de 1 a 2. ¿Sí ves? Se modificó solo, ¿ok? Ahora, tú me dirás, Santi, listo, está, ok, perfecto, más entiendo ese sistema. Simplemente creas la variable, le dices cuál es y vas y la modificas. Realmente esto es la base del desarrollo de videojuegos, ¿sí? Pero tú me dirás, Santi, ok, ya creo que estoy entendiendo, no está tan complicado, está interesante, pero entonces aquí no hay ninguno que diga salto. O sea, hay gravity scale, ¿sí? Angular, lineal, más, pero no hay ninguno que diga salto. Entonces, ¿cómo podría yo hacer para modificarlo? Entonces, ahí es donde entra otro tema, y es que no solamente te permite modificar las cosas que ves acá, sino también te permite llamar unas cosas que se llaman acciones o órdenes, ¿sí? Órdenes o acciones, ¿vale? Que no se encuentran aquí. Pero no te preocupes, son poquitas y más bien no es que sean poquitas, sino que las principales o las más útiles se repiten. Entonces a lo largo del tiempo vas a ir conociendo cuáles son las más útiles. De momento te voy a enseñar la de salto, ¿vale? Repitamos el mismo patrón. Si, if, si en inglés. Input, es decir, entrada o presiono alguna cosa. Entonces especifico. Y la cosa, get key, y la cosa que presiono, esta vez sí es get key down, ¿ok? Recuerda, get key es si yo mantengo presionada la tecla. Get key down es simplemente si la presiono y ya está. Solamente hace la cosa que va a hacer una sola vez. Y get key up es si la suelto, o sea, la levanto, ¿vale? Si la presiono una sola vez, quiero que salte una sola vez, no que siga saltando mientras mantenga presionada la tecla. Y la tecla que quiero presionar es la tecla espacio, ¿sí? Entonces, lo que ponga acá el computador lo va a leer. ¿Y qué es lo que va a leer? RBD, recordemos, nuestra variable tipo rigid body, punto. Entonces, el tema este de saltar, realmente es una fuerza, o sea, estamos empujando hacia alguna dirección. Puede ser arriba, que es lo normal, pero también puede ser a un lado, a la izquierda, a la derecha, incluso hasta abajo. Entonces, yo voy a add force, agregar fuerza. Esto ya no es que estás modificando alguna de estas cosas, sino que estás dando órdenes, como empuja esta cosa o haz tal cosa, y cada componente tiene sus órdenes en particular, ¿sí? Es como que tienes un Pokémon y vas aprovechando los poderes especiales. Pikachu, Impact Trueno, ¿no? Entonces, eso. Entonces creamos, en nuestro paréntesis, de hecho el mismo autocorrector más o menos nos da una idea de cómo se usa, que es con paréntesis, ¿es? Paréntesis. Y aquí mira que nos dice vector 2. El vector 3 es X, Y, Z. Vector 2 es solamente X y Y, ¿sí? Y básicamente esto significa que nos dice, ok, tú quieres empujarlo, pero ¿en qué dirección? Arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces podemos ponerle vector 2, que es X y Y, o sea que tenga en cuenta los dos, porque pues, así no lo pide el sistema. Pero ¿en qué dirección? Arriba, abajo, izquierda, left o derecha.
obviamente queremos que sea hacia la derecha, ¿no es cierto? Y esto lo multiplicamos por una fuerza, ¿sí? Entonces vamos a crear otra variable de tipo float, es decir, de tipo decimal, de tipo número decimal, y lo llamamos fuerza salto. ¿Ok? Entonces, fuerza salto. Para que, ok, ese hacia arriba, digamos que el hacia arriba es 1 hacia arriba, entonces es poquito, pero 1 hacia arriba por fuerza salto, digamos fuerza salto es 10, entonces daría 10, entonces es mucho más arriba. No sé si me explico muy bien, pues va a quedar mucho más claro. ¿Ok? Ten en cuenta que vector 2.a realmente es un atajo para esto mismo que acabamos de hacer. New vector 2, en este sería el caso, 0,1,0. O sea, es lo mismo. Es un atajo para lo que hicimos acá, 0,1. ¿Ok? Y si lo multiplicamos por fuerza, lo que hace es simplemente que va a saltar más alto, ¿no? O menos alto, dependiendo pues de lo que pongamos acá. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, 4 y aquí 4 y aquí vamos a poner 10. Uy, pero se me olvidó una cosita. Y es el tipo de salto, mira. Entonces si ponemos aquí coma, entonces esto por esto es la fuerza de salto, es el salto, la dirección y la fuerza. Esto por esto. Coma es como otra sección, ¿sí? ¿Cuál es esa sección? El computador aquí nos dice el tipo o el modo de la fuerza de salto. ¿Cuál es esa? Solo hay dos. Force mode 2D.fuerza y punto impulso. Punto fuerza es cuando quieres empujar algo, pero como suavecito, como si fuera un tren que poco a poco va agarrando ahí aceleración. Impulso es impulso, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces le das ahí, porque eso es básicamente un salto, que impulses, que saltes, ¿no? Eso. Y eso es todo. Vamos a ponerlo a prueba. Bueno, entonces ya nos movemos hacia la izquierda, hacia la derecha, saltamos, ¿sí? Vamos a hacer un detallito antes de solucionar un pequeño bug. Mira que tenemos este bug. Si yo salto, bien, no pasa nada. Pero ¿y si salto varias veces en el aire? Ah, tenemos ese bug. Y ese bug lo vamos a solucionar de una vez, ¿ok? Entonces, ese bug se soluciona básicamente poniéndole un límite al salto. Nota que aquí en la lógica de nuestra programación realmente no hay un límite para el salto. Simplemente es, si yo presiono espacio, salto y ya. Pero nos dice, si presiono salto en el aire, no nos dice nada. Entonces nosotros tenemos que ponerle ese límite. ¿Cómo lo hacemos? Primero necesitamos saber si estamos tocando el suelo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, si está en el suelo, que pueda saltar. Si no está en el suelo, pues no puede saltar. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro suelo y vamos a ponerle un tag, una categoría, una etiqueta. ¿Sí? Nosotros podemos hacer ese tipo de cosas, ponerle etiquetas para que el computador sepa. Por ejemplo, cuando vas al supermercado, espérate, le voy a dar acá en etiqueta, crear etiqueta, add tag. Le damos en el más y vamos a crear nuestra propia etiqueta, suelo. Regresamos a nuestro suelo y se la asignamos. ¿Ok? Entonces, es como cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, y la persona que te está atendiendo tiene una etiqueta que dice Pedro, no sé, o que tiene el nombre de la persona. Tú no tienes que preguntarle, ya sabes que así se llama. ¿Sí? Incluso dice gerente, entonces incluso ya sabes cuál es su cargo. En Unity funciona también de esa manera. Tú puedes etiquetar objetos, cosa que puedes decir, si yo choco con el objeto suelo, que pase tal cosa. Si choco con este otro objeto, que pase tal otro. ¿Okay? Nosotros tenemos estos métodos, el método start, el método update, pero hay otros métodos que también hacen cosas dependiendo de que lo que pueda hacer el computador lo va a leer de cierta manera, ¿sí? Entonces, uno de ellos que es súper útil es si yo toco una cosa que pase algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este se llama public void on collision enter 2D. Si tu juego fuera en 3D, pues es normal. Si es en 2D, como en nuestro caso, le pongo 2D, pero nota que la diferencia en la programación no es tanta, es bastante similar. ¿Ok? Listo. Entonces, nota que el propio autocorrector nos pone este tipo de cosas. Si tu autocorrector no lo hace, muy posiblemente es que necesites reinstalar Unity y asegurarte
de que en el installs, en tu Unity que te has seleccionado, te hayas asegurado de instalar Visual Studio, ¿ok? Instalarlo bien. Pues volver a instalarlo a ver que si te soluciona, porque el autocorrector es muy, muy útil, ¿no? Obviamente tu programación puede funcionar sin el autocorrector, pero es más difícil. Bueno, entonces, esta cosa es una variable de tipo colisión. El propio sistema te la da, no hay que superentenderla. Lo único que es importante es entender que le podemos cambiar este nombrecito, porque es una variable. Y lo vamos a llamar la cosa, ¿ok? Esto no se cambia, esto sí, la cosa. ¿Por qué? Porque es básicamente la cosa contra la que colisionemos. Es decir, si chocamos con algo, el computador va a leer este método automáticamente. O sea, va a leer lo que pongamos acá. Pero vamos a especificar un poquito más. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a utilizar un debug.log. Lo que hace el debug.log es mandarnos mensajitos. ¿Sí? Es muy útil para encontrar errores. Y le voy a poner toqué algo. ¿Ok? Y vas a ver que en nuestra ventana consola, esto es nuevo, esto no te lo he explicado antes, no quería sobrecargarte, pero en nuestra ventana consola van a aparecer los mensajitos de error y estos propios mensajitos que nosotros nos ponemos. Puse toqué algo porque aquí debería salir toqué algo cuando mi personaje haya tocado algo sólido. Pero nota que aún no especificamos qué es esa cosa sólida que estamos tocando. ¿Sí ves? Y automáticamente toqué algo y se llamó una vez. ¿Sí? Si yo vuelvo y levanto el personaje, le voy a dar borrar el mensajito y vuelvo y él cae, ¡pam! Otra vez vuelve y toque algo. ¿Sí ves? Pero quiero especificar qué algo. Porque puede ser que toquemos algo que nos haga daño, que nos sume vida, que muchas cosas. En este caso simplemente quiero poner si, es una condición, si la cosa que estoy tocando tiene, a ver, su GameObject, es decir, su cuerpo. GameObject es la palabra que representa como el cuerpo del objeto. Si el cuerpo de la cosa con la que yo choqué en ese momento tiene el tag, su tag es igual a suelo, por ejemplo, esto siempre hay que ponerlo entre comillas, entonces lo que voy a hacer es que me diga toqué suelo, toqué algo, toqué suelo. Tú me dirás, Santi, ¿y a mí qué me importa que te muestres un mensajito que diga toque suelo o no toque suelo? Claro, es súper importante porque ya te estás dando cuenta que el sistema funciona. Lo único que tienes que hacer es reemplazar esos mensajitos por cosas un poquito más útiles que ya veremos a continuación. Y ya con eso vamos a ir terminando. Pero quédate porque es súper importante y de aquí te voy a comentar algo muy interesante. ¿Listo? Entonces, listo. Toqué algo, toqué suelo. Pero mira qué pasaría si nuestro suelo no tuviera el tag suelo, sino que tuviera otro tag, ¿no? Entonces, básicamente lo que pasaría es que diría toqué algo, pero no diría toqué suelo, porque esa cosa no tiene el tag suelo. Pero como no, la cosa que tocamos no tiene el tag suelo, sino que le pusimos otro tag, entonces no va a leer esto. ¿Okay? Eso es como lo más importante que tenemos que saber. Le vamos a volver a poner nuestro tag suelo a nuestro suelo para que funcione bien. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es crear una variable de tipo booleana, ¿sí? Ok. Y le vamos a llamar tocando suelo, ¿sí? Vas a ver que esto tiene mucho sentido. Las variables de tipo booleanas son variables de tipo sí y no, verdadero y falso. Y eso nos va a ser muy útil porque podemos, con las condiciones, decirle, si el suelo es verdadero, entonces que pueda saltar. Y si es falso, pues que no pueda saltar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ya sé que acá es donde el computador va a leer esto y significa que está tocando el suelo. Entonces, tocando suelo es igual a verdadero, ¿ok? Y entonces aquí lo que podré hacer en mi condición es si presiono la tecla espacio y tocando suelo es igual a verdadero. Es decir, si tocando suelo fuera falso, o sea, mejor dicho, para que esta condición funcione, tengo que estar presionando espacio y, esto es y, ¿no? Y tocando suelo tiene que ser verdadero. Es como decir, estoy en mi carro y tengo que presionar el pedal para que avance y el carro tiene que estar encendido. Si el carro está apagado, pues no voy a
avanzar. Y si el carro está prendido, pero no estoy presionando el pedal, pues entonces tampoco va a avanzar. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ponerlo a prueba, ¿vale? Ok, una cosita. Y es que vamos a hacer que tocando suelo sea falso cuando presionemos espacio. Entonces lo que va a hacer él es, toco el suelo, entonces él es verdadero. Bien, perfecto. Y lo que va a hacer es presionar espacio. Entonces él va a saltar y después lo que va a hacer es, tocando suelo, va a ser falso. ¿Eso qué significa? Que luego cuando esté en el aire y vuelva a intentar presionar espacio, como tocando suelo va a ser falso, entonces ya no me va a dejar saltar otra vez. Recuerda, tengo una guía en la descripción, un ebook gratuito que te explica todos estos conceptos punta por punta, ¿no? ¿Qué es una condición? ¿Cómo se utiliza? Por si quieres profundizar un poquito más. Y esto quedó solucionado, ¿no? ¿Ves aquí como tocando suelo es verdadero? Al saltar se pone falso, es decir, se deschulea. Chuleado es verdadero, deschuleado es falso. Y si intento saltar varias veces, no funciona. Y ya tengo un personaje, miren, que salta y funciona. Y pues, se ve muy bonito. Muy bien. Realmente el camino del desarrollo de videojuegos es algo que es un poquito largo. Es como ir al gimnasio. El primer día no vas a estar así súper musculoso. Pero échale ganas, practícalo y todos esos tipos de funciones y cositas las vas a ir descubriendo a medida que vas encontrando estas bases realmente. Si dominas las bases, créeme que el tema del desarrollo de videojuegos va a ser mucho más fácil. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Y si llegaste hasta aquí, por Dios, deja un comentario, ¿no? Porque eso es una hazaña. Porque yo entiendo que el video es largo. Bueno, así que sin más que decir, gracias por ver.